Buenas estudiantes, ¿cómo están? Vamos a trabajar ahora sobre fundamentos anatómicos, el eje número 1 de este cursillo de ingreso. La idea es trabajar acá el concepto de anatomía, los diferentes niveles de organización del cuerpo humano, tener una visión general de los aparatos y sistemas, y trabajar después con el concepto de célula y su estructura, su anatomía. ¿Sí? Para ello arrancamos entonces con el término anatomía, que hace referencia a tomía, cortar, y ana, hacia arriba, o diseccionar hacia arriba. ¿Sí? Si buscamos la etimología de la palabra, eso no nos define. ¿Sí? Entonces, una ciencia que estudia la estructura, o sea, cómo está conformado un órgano, la morfología, o sea, la forma que tiene, y la relación con las diferentes partes del cuerpo, cómo está ubicado, en qué cavidades se ubica y cómo se relaciona con otros órganos, con otros aparatos. ¿Sí? Cuando estudiamos las grandes estructuras corporales, como el corazón, los huesos, estamos hablando de una anatomía macroscópica, así que este cursillo eh, lo va a trabajar, ¿sí? Y en esta primera parte de la clase vamos a trabajar sobre la anatomía microscópica, ¿sí? Estructuras muy pequeñas que tienen que verse por medio de un microscopio. En este caso vamos a trabajar sobre la célula. Bien, viendo los diferentes niveles de organización, observemos que tenemos a los átomos, que es la unidad de la materia más pequeña, que agrupados, por ejemplo, agrupamos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, conforman las moléculas de agua, de sal, de azúcar, proteínas. ¿Sí? Las moléculas en conjuntos van a conformar las células, que es la célula, es la unidad morfológica funcional más pequeña en nuestro organismo, capaz de llevar adelante todos los procesos vitales. ¿Sí? Un grupo de células que llevan a cabo funciones similares van a conformar tejidos. Los tejidos van a formar unidades funcionales y estructurales llamadas órganos. ¿Sí? Acá ya entramos a la anatomía macroscópica. Tenemos diferentes tipos de órganos en nuestro organismo, ¿sí? Corazón, vaso, hígado, estómago. Los órganos van a integrar sus funciones entre sí y van a conformar lo que llamamos los aparatos o sistemas. ¿Sí? Aparatos respiratorios, aparato reproductor, aparato del sistema digestivo. Y nuestro organismo está compuesto por todos estos aparatos y sistemas. ¿Sí? Acá vemos un ejemplo de lo que estábamos hablando, de lo mismo, de átomo a individuo. Y acá vemos un ejemplo que aparece en el manual que ustedes tienen, que habla acerca de esta agrupación de átomos y moléculas conformando un tejido muscular liso. Este tejido muscular liso conforma un tejido muscular liso propiamente dicho, que a nivel orgánico, a nivel de órgano, conforman la red de vasos en nuestro cuerpo. Si ustedes observan acá la túnica media del vaso, la túnica media está compuesta de tejido muscular liso, ¿sí? Que se contrae involuntariamente. Esto va a conformar el sistema de vasos que, en conjunto con el corazón, conforma el sistema cardiovascular que transporta todos los nutrientes, transporta toda la sangre con los nutrientes y oxígeno de nuestro organismo. Vamos a ver ahora cuáles son los niveles, vamos a ver cuáles son los diferentes aparatos o sistemas de nuestro cuerpo, ¿sí? Empezando acá por el primero, el sistema tegumentario, que es la piel propiamente dicha, que nos protege y nos mantiene en una homeostasis constante entre el medio externo y el medio interno del cuerpo. ¿Sí? Además excreta sales, urea, sudor, y colabora en la regulación de la temperatura corporal. Es el órgano más amplio que tenemos en nuestro organismo. ¿Sí? Siguiendo tenemos el sistema óseo, que es justamente el contenido que se viene después de esta clase, compuesto por huesos, cartílago, ligamento, articulaciones, y nos proporciona, en conjunto con los músculos, la capacidad de movernos, ¿sí? De poder movernos. También, bueno, pero tienen muchas funciones
Ahora lo vamos a ver más adelante, pero principalmente nos permite la movilidad en conjunto con los músculos. ¿Sí? El tejido muscular, el sistema muscular, mejor dicho, posee un tipo de célula que tiene la propiedad de contraerse y relajarse. ¿Sí? Una célula que se mueve. Esta capacidad de contraerse y relajarse nos va a permitir muchísimas funciones, de transportar la sangre, respirar y movernos, ¿no? Poder hacer el proceso de digestión, ¿sí? De excreción de nuestro cuerpo. Todo eso lo va a permitir el sistema muscular. Después tenemos el sistema nervioso, sistema de mensajes de rápida acción, ¿sí? Que pueden salir de diferentes niveles del sistema nervioso, pero que emiten una señal rápida, ¿sí? Reaccionan rápidamente para enviar información, ¿sí? Enviar información y emitir una respuesta, ¿sí? O sea, captan, procesan y emiten respuestas, envían señales para emitir respuestas a diferentes tejidos o órganos de nuestro cuerpo. El sistema endocrino, al igual que el nervioso, envía mensajes, ¿sí? Pero con una velocidad menor, a una velocidad mucho menor que el sistema nervioso, y también tiene sus órganos blancos, o órganos diana, glándulas o diferentes tejidos u órganos que deben de desempeñar diferentes funciones según el tipo de hormona que se libere, ¿sí? Que libere este sistema. El sistema cardiovascular, como dijimos hoy, es un sistema conformado por corazón y vasos, y que impulsan la sangre con oxígeno y nutrientes a través de todo el organismo. ¿Sí? Llegan a todas las células, a todos los tejidos y a todas las células del organismo. Tenemos el sistema linfático que complementa al cardiovascular. Sus órganos incluyen vasos, ganglios, el vaso, las amígdalas, y lo que van a transportar es la linfa, ¿sí? Tenemos el sistema respiratorio después, compuesto por fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y alveolos, ¿sí? Y van a suministrar el oxígeno a todo el organismo, que también va a llegar a cada una de las células que tienen que respirar, ¿sí? Todas las células necesitan respirar, son células aeróbicas. Después tenemos el sistema digestivo, que va de la boca hacia el ano, con todos los órganos que lo componen, ¿sí? Y su función es digerir y asimilar después el proceso de asimilación de todos los nutrientes, ¿sí? Tenemos después el sistema urinario. El cuerpo en su funcionamiento normal produce desechos que deben eliminarse, y esto también es conocido como aparato excretor. Se compone de riñón, uréteres, la vejiga y también la uretra, ¿sí? El sistema urinario, y por último tenemos el sistema reproductor, que básicamente nos permite como especie reproducirnos, continuar la vida de nuestra especie, ¿sí? Con todos los órganos que lo componen. Continuando con el contenido de célula, ¿sí? Referente a este eje 1 de fundamentos anatómicos, podemos definir a la célula como la unidad mínima de vida dentro del organismo. Es la unidad básica de todos los tejidos, ¿sí? De todas las estructuras, y va a desempeñar diferentes funciones dentro de nuestro cuerpo gracias a herramientas, ¿sí? Herramientas que tiene adentro de cada una de ellas, que son los orgánulos. Todos estos órganos que están acá adentro son como nuestros órganos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, ¿sí? Hay cinco funciones que son comunes a todas las células. Ellas necesitan nutrirse, ¿sí? Y desempeñar un montón de metabolismos adentro para producir energía, ¿sí? Para producir energía necesitan respirar, ¿sí? Necesitan relacionarse, ¿sí? Ellas no están diferenciadas, sino que trabajan en conjunto. Algunas se mueven, por ejemplo un espermatozoide se mueve, y van a responder a cambios del exterior,
¿sí? Van a responder liberando sustancias desde el espacio interno, o sea, desde su espacio intracelular, ¿sí? Si miramos adentro de esta célula tiene una capa delgada, ¿sí? Una membrana plasmática que separa el líquido intracelular del espacio o el líquido extracelular, ¿sí? Las células también se reproducen. Toda célula puede dar origen a 2 células hijas. Las células, al igual que nosotros, crecen, se regeneran y también mueren, ¿sí? Todas las células cumplen un ciclo y después ese ciclo termina. Según su complejidad, por ejemplo, acá podemos ver una célula procariota, ¿sí? Que hay en algunos organismos, que tiene un tamaño muy menor a las células eucariotas, ¿sí? A las células vegetales y animales, que son las estudiadas ahora, que tienen un tamaño mayor. Por ejemplo, un espermatozoide, 53 micrómetros, un óvulo, que es una de las células, que es la célula más grande que tenemos en nuestro organismo, ¿sí? Un óvulo, tiene 150 micrómetros, frente a un espermatozoide, que es el más pequeño del organismo. ¿Sí? Y un huevo de gallina, por ejemplo, que tiene un 7 centímetros que puede llegar a tener un 5 a 7 centímetros de alto, ¿sí? Bueno, los organismos, tenemos organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Los organismos unicelulares están constituidos por una sola célula. La mayoría de las células de los seres unicelulares son procariotas, como por ejemplo las bacterias, ¿sí? Y después tenemos los seres más complejos, que son los pluricelulares, que están compuestos por, o multicelulares, que están compuestos por billones de células, ¿sí? Millones de células. Según la complejidad, tenemos a las células procariotas, ¿sí? Que si ustedes observan acá en la imagen, las células procariotas no tienen un núcleo definido, sino que su ADN, todo su material genético, está disperso en el citoplasma y principalmente lo poseen las bacterias y algunas algas, son organismos unicelulares. En cambio, la célula eucariota, ¿sí? La célula eucariota es una célula que sí posee núcleo. Acá pueden observar que el núcleo está envuelto en su membrana y dentro del núcleo se encuentra todo el material genético, todas las funciones que debe cumplir esa célula, además de todos los órganos eh, que se encuentran dentro de la membrana plasmática, ¿sí? Bien, morfológicamente no son iguales, ¿sí? Pero tienen componentes similares. O sea, una célula muscular no va a tener la misma morfología que una célula que un adipocito, por ejemplo, ¿sí? Que es una célula del tejido adiposo, no va a tener la misma morfología, pero van a tener una van a tener los orgánulos, van a tener van a tener similitud en los órganos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de morfología, hablamos de la forma que tiene la célula, la estructura es cómo está conformada esa célula, y la funcionalidad, o sea, cuál va a ser específicamente el objetivo de esa célula. Acá vemos, por ejemplo, que el músculo estriado esquelético, uno de los músculos que vamos a ver en la última clase, habla de que tiene una morfología cilíndrica alargada. Ven que tiene forma cilíndrica, alargada. Su estructura está conformada por tejido estriado esquelético, ¿sí? Es voluntario, o sea que nosotros podemos voluntariamente contraerlo o relajarlo. El músculo liso tiene una forma elipsoide, ¿sí? La estructura que va a conformar va a ser propiamente el músculo liso, ¿sí? Por ejemplo, lo conforman el estómago, el hígado, todo el sistema de vasos, y
la función es la contracción involuntaria, ¿sí? Tiene una función de contracción involuntaria. Ahí vemos el tejido muscular liso desde otra imagen. Ahí está la fibra relajada y la fibra contraída. ¿Sí? Por ejemplo, el movimiento peristáltico que realiza todo el tubo digestivo cuando nosotros realizamos una ingesta se da gracias a la contracción de este tejido muscular liso. Tenemos otro tipo acá de células, que es la neurona. La neurona tiene una morfología, ¿sí?, estrellada. Si ustedes pueden observar, tiene forma de estrella. Van a conformar lo que es el tejido nervioso, ¿sí? El tejido nervioso va a estar conformado de todas estas células, entonces, de estas neuronas, y la función es la transmisión de impulsos, ¿sí? Transmisión de impulsos nerviosos. Esto es en cuanto a morfología, estructura y función. Bien, dijimos que todas las células están conformadas, células eucariotas, ¿sí?, de organismos multicelulares como nosotros, están conformados por una cantidad de orgánulos similares, ¿sí? Acá vemos toda esta cantidad de orgánulos, ahora lo vamos a ver de una forma más, de una forma esquemática, un poco. La idea es ver una forma esquemática que por ahí les puede servir, ¿sí? Bien. Acá esta es la analogía a la que quiero llegar con este concepto de célula y la explicación de todos sus orgánulos, ¿sí? Acá vemos de un lado, de este lado, vemos una fábrica, y de este lado vemos la célula en sí con sus orgánulos, que dijimos que son similares en todas las células del cuerpo, ¿sí? Algunas células van a tener mayor proporción de órganos que otros, pero todas en sí tienen estos orgánulos dentro del organismo, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con las tres partes principales de esta célula, que es la membrana, ¿sí?, esta valla de seguridad que tiene la célula por fuera, el citoplasma, que son todos todo el líquido gelatinoso que se encuentra dentro de la célula, y la membrana y el núcleo, que es pusimos acá, sala de dirección, ¿sí?, donde se encuentra toda la información de lo que deben hacer las diferentes partes de la célula, ¿sí? Entonces,